Era febrero de 1945. Los soldados alemanes corrían desesperados por los pasillos de una fábrica secreta mientras el aire se llenaba de una muerte invisible. En cuestión de minutos, algunos de los hombres que habían ayudado a crear el arma química más letal del mundo morirían por su propia creación. Esta es la historia de cómo el proyecto de guerra química nazi se convirtió en su propia pesadilla. La fábrica de Dygerfurt no aparecía en ningún mapa oficial. Escondida en lo que hoy es Polonia, esta instalación guardaba uno de los secretos más terribles del Tercer Reich, la producción masiva de gas nervioso tabún, un veneno tan poderoso que una sola gota podía matar a un hombre adulto en minutos. Desde 1942, la fábrica había estado funcionando las 24 horas del día. Miles de prisioneros de los campos de concentración trabajaban como esclavos, llenando bombas y proyectiles de artillería con este gas mortal. Las condiciones eran tan peligrosas que los trabajadores parecían cadáveres vivientes, según los testimonios de los habitantes locales. Cientos murieron por exposición tóxica, desnutrición y agotamiento. Pero en febrero de 1945 todo cambió. Las tropas soviéticas avanzaban imparables hacia el este de Alemania. El ejército rojo había cruzado el río Oder y se acercaba peligrosamente a la fábrica secreta. Los altos mandos nazis se enfrentaban a una decisión desesperada. No podían permitir que 12.000 toneladas de gas nervioso cayeran en manos enemigas. Pero no era una tarea sencilla. El gas tabún no se podía simplemente quemar o explotar. Era demasiado peligroso. Un manejo incorrecto podría crear una nube tóxica capaz de matar a miles de personas en un radio de varios kilómetros. El 5 de febrero de 1945, el general Max Sachsenheimer recibió una orden desesperada desde Berlín. Las tropas soviéticas estaban a menos de 48 horas de llegar a Dygerfurt. Tenía que evacuar a todo el personal alemán y destruir completamente la fábrica antes de que cayera en manos enemigas. Era una carrera contra el tiempo. Sachsenheimer reunió a un batallón de soldados experimentados y técnicos químicos. Sabían que era una misión extremadamente peligrosa. Tendrían que trabajar contrarreloj para neutralizar miles de toneladas de gas tabún, evacuar a los trabajadores restantes y destruir toda evidencia de la operación secreta antes de que llegaran los rusos. La operación comenzó inmediatamente. Los soldados alemanes y técnicos químicos corrían contra el tiempo en los últimos días antes de la llegada soviética. El frío febrero hacía que el trabajo fuera aún más difícil. Pero la temperatura no era su mayor preocupación. Sabían que dentro de pocas horas estarían manejando una de las sustancias más letales jamás creada por el hombre. Los alemanes comenzaron la evacuación de emergencia, mientras simultáneamente iniciaban el proceso de destrucción. Pero ahora venía la parte más difícil, la neutralización del gas tabún. Los ingenieros químicos alemanes habían diseñado un proceso para neutralizar el gas tabún, pero nunca lo habían probado a esta escala y bajo tanta presión de tiempo. Era territorio desconocido, incluso para ellos. Los soldados comenzaron a abrir los tanques de almacenamiento. El gas tabún era incoloro e inodoro, pero su efecto era devastador. Atacaba el sistema nervioso, causando convulsiones, parálisis y muerte por asfixia. Incluso con máscaras de gas y trajes protectores, los hombres sabían que estaban jugando con fuego. Mientras trabajaban contra el tiempo, algo salió terriblemente mal. Los equipos de protección no eran suficientes para manejar tal cantidad de gas nervioso. Las primeras víctimas fueron los soldados que trabajaban directamente con los tanques de almacenamiento. Sus compañeros los vieron colapsar sin previo aviso. Los síntomas del envenenamiento por tabún eran horribles. Primero venían las convulsiones violentas, después la pérdida total del control muscular. Los hombres no podían respirar, no podían hablar, solo podían agonizar mientras su propio sistema nervioso los mataba desde adentro. El pánico se extendió por la fábrica. Algunos soldados intentaron huir, pero era demasiado tarde. El gas invisible ya había contaminado amplias áreas de la instalación. Los que corrían solo aceleraban su propia muerte, ya que el ejercicio intenso hacía que inhalaran más toxinas.
Los oficiales al mando se enfrentaron a una decisión imposible. Podían abandonar la misión y permitir que el gas cayera en manos soviéticas, o continuar con la destrucción, sabiendo que más hombres morirían. Eligieron continuar. La orden era clara: destruir todo, sin importar el costo. Durante las siguientes horas, la fábrica de Die Herfurt se convirtió en un infierno químico. Los soldados alemanes luchaban no solo contra el tiempo y los soviéticos, sino contra su propia arma secreta. Cada respiración podía ser la última, cada movimiento en falso podía significar una muerte agonizante. Los ingenieros intentaron acelerar el proceso de neutralización, pero la química no perdona errores. Mezclaron reactivos incorrectamente, creando reacciones inesperadas que liberaron aún más gas tóxico al aire. La fábrica, que una vez había sido el orgullo de la industria química alemana, se convirtió en una trampa mortal para sus propios creadores. Las tropas soviéticas, al ver las extrañas nubes que salían de la fábrica, decidieron mantener su distancia. Habían escuchado rumores sobre armas químicas alemanas, pero nunca habían visto sus efectos de primera mano. Lo que presenciaron esa noche los marcaría para siempre. Mientras tanto, dentro de la fábrica, los soldados alemanes seguían muriendo uno por uno. Algunos intentaron usar los sistemas de ventilación para escapar del gas, pero solo lograron esparcirlo más. Otros se refugiaron en áreas que creían seguras, solo para descubrir que el Tabún había llegado ahí primero. El general Sachsenheimer, viendo que la situación se había salido de control, tomó la decisión más difícil de su carrera militar. Ordenó a los supervivientes que abandonaran la fábrica inmediatamente. La misión había fracasado, pero al menos algunos hombres podrían vivir para contarlo. Los últimos soldados alemanes salieron de Die Herfurt como fantasmas. Algunos habían sido expuestos al gas, pero aún no mostraban síntomas. Otros cojeaban, tosían sangre y sabían que sus horas estaban contadas. El Tabún no perdona. Una vez que entra en el cuerpo, no hay vuelta atrás. En total, docenas de soldados alemanes murieron esa noche por su propia arma química. Hombres que habían pasado años perfeccionando el proceso de producción, que conocían cada detalle sobre el gas Tabún, que habían supervisado su fabricación, terminaron siendo sus víctimas finales. La ironía era cruel pero evidente. Durante años, los nazis habían usado a prisioneros como conejillos de indias para probar sus armas químicas. Habían forzado a miles de personas a trabajar en condiciones mortales para producir estas sustancias. Ahora, en los últimos días de la guerra, el arma se había vuelto contra sus creadores. Los soviéticos finalmente tomaron control de lo que quedaba de la fábrica de Die Herfurt. La operación alemana había logrado destruir la mayoría del gas Tabún, pero encontraron algo aún más valioso: los equipos de producción sofisticados, las fórmulas químicas secretas y documentos que revelaban la verdadera escala del programa de armas químicas nazi. También encontraron los cuerpos de los soldados alemanes, evidencia silenciosa de lo que había ocurrido esa noche fatídica. Pero la historia no terminó ahí. Los ingenieros soviéticos desmantelaron toda la fábrica pieza por pieza y la reconstruyeron en Stalingrado. Usaron el conocimiento alemán capturado para desarrollar su propio programa de armas químicas, que eventualmente superaría lo que los nazis habían logrado crear. Años después, cuando se revelaron los documentos secretos de la guerra, el mundo se enteró de la verdadera magnitud del programa de armas químicas nazi. La fábrica de Die Herfurt había producido suficiente gas Tabún como para matar a millones de personas. Afortunadamente, los alemanes nunca lo usaron a gran escala en el campo de batalla, tal vez porque temían represalias aliadas. Los expertos militares han debatido durante décadas por qué Hitler no usó sus armas químicas, especialmente cuando la guerra estaba claramente perdida. Algunos sugieren que fue porque él mismo había sido víctima de gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. Otros creen que temía que los aliados respondieran con sus propias armas químicas. La verdad es que el gas Tabún era tan peligroso que incluso sus creadores no podían controlarlo completamente. La tragedia de Die Herfurt demostró que estas armas no distinguen entre amigos y enemigos. Una vez liberadas, matan indiscriminadamente.
Los soldados que murieron en Dyrenfurt esa noche de febrero se convirtieron en un símbolo involuntario de la futilidad de las armas de destrucción masiva. Habían dedicado años a perfeccionar un instrumento de muerte solo para convertirse en sus víctimas finales. Hoy, el sitio de la antigua fábrica de Dyrenfurt es un recordatorio silencioso de uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. El suelo aún está contaminado con residuos químicos, décadas después del final de la guerra. Es un monumento inadvertido a la capacidad humana para crear horrores que no podemos controlar. La historia de Dyrenfurt nos recuerda que algunas armas son tan terribles que incluso sus creadores no están a salvo de ellas. En una noche fría de febrero de 1945, la ciencia se volvió contra quienes la habían pervertido y el arma secreta nazi encontró sus últimas víctimas entre los propios alemanes que la habían creado. Si te ha gustado esta historia, nos complacería recibir un me gusta, un comentario o una suscripción al canal. Nos vemos en un próximo video.